Shalom, sean ustedes bienvenidos al Centro de Estudios Comunidad Judía Nazarena de Hashem. Un honor, un placer tenerlos aquí. Hoy vamos a continuar con el libro de Amós, segunda y última parte. Vamos a estudiar varios elementos importantes de este libro que poca gente conoce. Primeramente vamos a analizar el tema fundamental del libro. El Eterno juzga a las naciones. Generalmente, la mayoría de las personas creen que el Eterno nada más se ubica en Israel, juzga a Israel y se preocupa por Israel, y las demás naciones no tienen ni parte ni suerte en el plan de redención ni de justicia. Esa es la idea. Pero en el libro de Amós vemos exactamente lo contrario. El Eterno juzga a las naciones. Ahora, hijos, usted va a decir, bueno, está bien, pero ¿por qué el Eterno va a juzgar a las naciones? Si estas naciones, por ejemplo, que menciona el libro de el libro de Amós, Fenicia, Edom, Siria, Filistea, Amón y Moab, no están bajo pactos ni promesas. ¿Bajo qué elementos el Eterno va a juzgar a estas naciones? Yo entiendo que el Eterno va a juzgar a Israel porque hay una alianza, pero aquí no hay alianza alguna. ¿Cómo es posible que el Eterno juzgue a estas naciones? Bueno, queridos hijos, el Eterno juzga a estas naciones a falta o en base de dos cosas: falta de piedad y falta de lealtad. Entonces, los elementos que juzga el Eterno a las naciones es falta de piedad y lealtad. Lo que podríamos llamar nosotros iniquidad. Vamos a analizar esto. Vamos a ver qué hicieron estas naciones, de acuerdo a la profecía. Miren, hijos, si en estos tiempos la guerra es brutal, a pesar de que hay reglas, en la antigüedad no existía regla alguna en cuanto a la guerra. Les voy a decir lo que hicieron cada una de estas naciones. Fenicia, con su capital Tiro, había violado su tratado del pacto de hermandad, o sea, había una alianza entre Israel y Tiro. Edom había realizado incursiones fronterizas, posiblemente contra Judá, y Amós lo relata así: porque perseguiste a tu hermano con la espada, has desechado toda compasión, y tu ira le atormenta sin cesar, y has guardado tu cólera para siempre. ¿En contra de quién? De Judá. Siria, gobernada desde su capital Damasco, había torturado y matado al pueblo de la región de Galat con trilladoras de hierro. Fenicia, desde la zona de Gaza, había llevado en cautiverio a todo un pueblo y los había vendido como esclavos para conseguir dinero. Los había vendido a Edom. Amón, fíjense lo que había hecho. Había invadido la zona de Galat y había desventrado, abierto en canal a las mujeres embarazadas, con el fin de anexar una franja de territorio. Los moabitas quemaron los huesos del rey de Edom, invadieron a Edom y abrieron la tumba del rey de Edom y lo quemaron y produjeron algo parecido a la cal. Este pecado, que el Eterno no lo dejó pasar, fue tan grave porque no había ninguna otra razón más que el odio para dañar al rey. Todo esto se encuentra en el capítulo 1:3 al 2:3. Ahí lo pueden ver. Ahora bien, entonces el Eterno juzga a las naciones de esta manera. Hoy esto, hijo, se podría llamar de una forma: crímenes contra la humanidad. ¿Han oído ese término, verdad? Bueno, cuando ustedes analizan crímenes contra la humanidad, en realidad es una falta de piedad, lealtad y es iniquidad. O sea, es una explosión de maldad en contra del pueblo sometido. Ahora, en cuanto a Israel, ¿cómo el Eterno juzga a Israel? ¿Cómo es Israel juzgado? Vamos a ver, de acuerdo al libro de Amós, cuáles han sido los pecados que se han cometido. Vamos a ver el primero. Vamos a ver el primer versículo, queridos hijos. Abran sus escrituras en Amós capítulo 2, versículo 4. 1. ¿Qué dice ahí?
¿Qué dice? 2:4. Sí, con micrófono, por favor. Así ha dicho Hashem, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Hashem y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Muy bien. Vamos a analizar la primera parte. ¿Qué ocurrió, hijos? Rechazó la Torá y no guardaron sus ordenanzas. Pero hay una clave aquí. ¿Qué dice la última parte de ese versículo? ¿Cuáles son sus mentiras? Ok, mentira es, en el libro de Amós, idolatría. Les voy a pedir, mi hermano Juan, que lea, por favor, Amós 5, 25, 26. Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré, pues, transportar más allá de Damasco, ha dicho Hashem, cuyo nombre es Elohei Sebaot. Amós 5, 25, 27. Muy bien, ¿se fijan? O sea que llevaban pequeños altares en sus casas. Y aún en la época de Amós existía esto. ¿Y a quién llevaban ahí? ¿A quiénes eran? A Moloc y a Kium. Kium es un dios babilónico que representa a Saturno. Entonces estamos viendo, hijos, que el Eterno está juzgando a Israel en base a rechazo de la Torá y a no guardar sus ordenanzas. El siguiente elemento es la idolatría. Muy bien. El tercer elemento que el Eterno considera injusticia social. ¿Sabían ustedes, hijos, y esto es algo que debemos de comprender? La profecía hebrea no nada más se enfoca en elementos litúrgicos o teológicos, se enfoca también en la justicia social. Y ese tipo de profecías van dirigidos especialmente a los gobiernos. ¿Por qué? Porque cuando un gobierno se corrompe, generalmente empiezas desde la cabeza y de ahí va permeando a los niveles más inferiores. ¿Qué sucede cuando hay injusticia social? ¿Cuáles son los elementos que ocurren, los resultados que se dan cuando hay injusticia social? Primeramente, menosprecio al pobre. Número 2, se manifiesta donde injusticia en los tribunales. Ustedes pueden ver en un lugar, en un país, donde el pobre es encarcelado y el rico sale a pesar de sus peores crímenes. Y los pobres pasan años antes siquiera de ser juzgados, de dictar sentencia. Simplemente duran años en las cárceles. Ese es una grave señal de que ese pueblo, ese país, ha cometido una grave injusticia social. La otra es el abandono al pobre, al huérfano, a la viuda, al desamparado. Esa es otra de las causas. Vamos a ver unos elementos importantes en el libro de Amós. 14. Sí. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así dice Hashem, Eloa de los ejércitos, estará con vosotros como decís. Amén. Dice Amós capítulo 2, versículos 6 al 7. Así ha dicho el Eterno, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no desviaré el castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos, y anhelan porque haya polvo en la tierra sobre la cabeza de los pobres y tuercen el camino de los humildes. Y el hombre y su padre entraron en la misma mujer, profanando mi santo nombre. Déjenme explicarles aquí. En aquella época, hijos, la idolatría estaba muy extendida en Israel y en Judá.
Y había gran cantidad de altares paganos, sobre todo junto a los árboles. De ahí el culto a la diosa Acera. La diosa Acera está representada por un árbol. Y ahí se hacían cultos paganos. Estos cultos eran orgiásticos y en ellas había prostitutas y prostitutos sagrados, hieródulos o hieródulas. Y el escándalo era que el hijo y el padre entraban a la misma muchacha, a la misma mujer, al mismo tiempo. Y eso Amós lo ve como una expresión de máxima corrupción moral. Otro de los elementos, hijos, que Amós juzga, aparte de la injusticia social, déjeme cambiar esto, es la hipocresía religiosa. Ustedes van a pensar que la religión estaba muerta en aquella época. Ustedes van a pensar que la gente no era religiosa, simplemente se había olvidado. No es así. La religión en Israel en aquella época era pujante, estaba viva, había mucha actividad religiosa. Pero ustedes dicen, ¿pero qué contradicción? ¿Cómo es posible que haya tanta actividad religiosa cuando hay injusticia social donde quiera? ¿A qué se debe esto? Bueno, hijos, este es el problema. Muchas personas tendemos a combinar el ritual con la iniquidad. En otras palabras, mezclamos la piedad para un día, pero hacemos iniquidad en el resto de los demás. Es como aquellas personas que en el Shabbat leen las escrituras y en cuanto termina el Shabbat se ponen a ver pornografía por horas. Ustedes van a ver aquí un ejemplo. Vean lo que dice el capítulo 8, versículo 5 de Amós, que dice lo siguiente. Diciendo, ¿cuándo pasará el mes, o sea, el Rosh Hodesh, y venderemos el trigo y la semana y abriremos los alfolíes del pan y achicaremos la medida, o sea, vamos a vender con pesos falsos, engrandeceremos el precio y falsearemos el peso engañoso? O sea, estaban esperando que termine el Shabbat. Dice, en cuanto termine el Shabbat, vamos a hacer fraude. Muy bien. Obviamente, hijos, las inventivas, las palabras de Amós chocaron con el grupo religioso de aquella época. ¿Qué impresión tenemos de la élite religiosa de aquella época? ¿Limpia o corrupta? Corrupta. ¿Cómo creen que sonaron las palabras de Amós cuando Amós señaló estos defectos, estas fallas? Pues les voy a platicar un caso. Había 3 santuarios importantes en aquella época. Uno, obviamente, Jerusalén, que estaba el templo, pero había 3 santuarios de peregrinación. Uno de ellos era Betel. Y les voy a platicar lo que ocurrió con el sacerdote de Betel. Dice el capítulo 7, versículo 12 y 13. Voy a empezar desde el 10. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha conjurado contra ti, en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir sus palabras. ¿Cómo veían a Amós? Como una peste, como un dolor de cabeza. Porque así ha dicho Amós, Jeroboam, o sea, el rey de Israel, va a morir a espada, e Israel pasará de su tierra en cautiverio. ¿Cómo creen que sonó esas palabras? Y Amasías dijo a Amós, vidente, aquí lo está diciendo con ironía,
vidente, o sea, profeta. Vete y huye a tierra de Judá, y come allá tu pan y profetiza allí. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y cabecera del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y cogedor de higos silvestres. Y Yahweh me tomó detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues oyes la palabra del Eterno. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho el Eterno: tu mujer se prostituirá en la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada. Y tu tierra será partida por suertes, y tú morirás en tierra extranjera. E Israel será traspasado, será expulsado de su tierra. ¿Qué le pareció el castigo? Muy fuerte. Muy bien. Ahora, hijos, ¿qué aprendemos de todo esto? O sea, la justicia, queridos hijos, es de un interés divino. Hemos visto la diferencia entre el concepto griego y el concepto hebreo de justicia. ¿Recuerdan? ¿Qué es justicia en el concepto griego? Dar a cada quien lo que le corresponde, lo cual es una buena definición. Sin embargo, justicia en el concepto hebreo, ¿qué es? ¿Es qué? Elevación espiritual. Muy bien. ¿Esto a qué nos lleva? ¿A qué nos conduce? Bueno, nos lleva al siguiente elemento de la profecía de Amós, al día del Señor, el día de la ira. Déjenme platicarles un poquito de esto. En la época en que vivió Amós, el día de la ira era considerado, hijos, como un día bueno, un día agradable. Generalmente esta era la idea. El Eterno va a descender con todos sus ángeles, va a poner a todos los enemigos de Israel por estrado de sus pies, e Israel será el centro del universo, el centro del mundo. No importa las obras o los actos que tenga Israel, eso no importa. Hay una alianza, hay un pacto con nosotros, nada de eso va a pasar. ¿Qué opinan de esta concepción? Muy conveniente. Por eso es que Amós dijo estas palabras. A propósito, Amós fue el primer profeta que señaló el día de la ira. Vamos a Amós 5, 18, 17. Vean lo que dice. Ay de los que desean el día del Eterno. ¿Para qué queréis este día del Eterno? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye delante del león y se topa con el oso, o el que entra en una casa y arrimare su mano a la pared y le muerda una culebra. Entonces, el día de la ira, si Israel no está de acuerdo a la alianza, de acuerdo a todo lo que nosotros hemos señalado en la Torá, vamos a estar en problemas. El día de la ira no va a ser bueno para nosotros, sino que va a ser una desgracia. En otras palabras, la religiosidad no sirve de nada si no tienes buenas obras, arrepentimiento y méritos. Ahora, vamos a enfocarnos ahora sobre la justicia del Eterno. Esta es otra de las cosas que Amós se enfoca mucho. Cuando ustedes analizan el libro de Amós, van viendo cómo el Eterno va enviando castigo sobre castigo, sobre castigo, sobre castigo, sobre castigo, y finalmente anuncia el destierro, la guerra, la destrucción del país. E Israel no aprendió. No aprendimos. Seguimos igual. En su opinión, ¿qué es lo que sigue? Si ya el Eterno nos señaló una vez, nos castigó duramente, nos castigó con hambre, con sequía,
con guerra, con epidemia, con mortandad, con guerras, con invasión de nuestro territorio, con expulsión del país, y aún así no entendemos, ¿qué es lo que seguiría? La destrucción total, ¿verdad? Es lo que nosotros pensaríamos. Pues vamos a ver esto, hijos. Capítulo 3, versículo 2 de Amós. Dice lo siguiente: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, visitaré contra vosotros todas vuestras maldades. Vean ese lenguaje. En el capítulo 4, versículo 6, 13, viene una escala de castigos y dice así. Se los voy a leer. Yo también os di limpieza de dientes en todas vuestras ciudades, o sea, hambre, y falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no te volviste a mí, dice el Eterno. También yo detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se hartaban. Y con todo, no volviste a mí. Os herí con un viento solano y con plaga de oruga, y vuestros huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares lo comió la langosta, pero nunca te volviste a mí. Envié sobre vosotros mortandad al modo que ocurrió en las plagas de Egipto. Maté a espada a tus hijos con cautiverio de vuestros caballos. Hice subir el hedor de los cadáveres a sus casas hasta sus narices. Empero no te volviste a mí. Te transformé como el Eterno transformó a Sodoma y a Gomorra, y fuiste como un tizón escapado del fuego, mas no te regresaste a mí. ¿Hasta qué punto llega Israel? Hasta el punto de Sodoma y Gomorra. Imagínense, es la peor comparación. ¿Cuántas veces se dijo, y no regresaste a mí? 5 veces. 5 veces. Y ahora volvemos a repetir la misma pregunta. ¿Qué es lo que sigue? La destrucción total. O sea que el Eterno tenía toda la razón para haber destruido a Israel del todo, completamente, sin ninguna esperanza, porque al menos en la época de Moisés, el Eterno iba a sacar 12 tribus de la familia de Moisés. Pero de aquí ya no había nada. Si Israel hubiera sido juzgado, en ese momento es exterminado totalmente. Pero aquí viene algo, hijos. ¿Recuerdan ustedes, hijos, cuál es la diferencia entre un profeta y un sacerdote? El profeta representa al Eterno delante del pueblo, y el sacerdote representa al pueblo delante del Eterno. Pero ojo, Moisés intercedió por el pueblo. Tuvo los dos. Pregunta rabínica: ¿un profeta podría funcionar bajo ciertas condiciones como sacerdote? Es decir, interceder y expiar por el pueblo. Tenemos una muestra aquí. Vean aquí estamos hablando ya de una crisis nacional. Aquí estamos hablando en el libro de Amós de la destrucción total de Israel. Sin esperanza. Vamos a ver cómo actuamos. Capítulo 7, versículo 2 al 6. Y dice lo siguiente. Y sucedió que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Adón Yahweh, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Y se arrepintió el Eterno de esto y dijo: no será así, dijo el Todopoderoso. Y Adón Yahweh me mostró así: he aquí llamaba para juzgar por fuego el Señor Yahweh, y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Es decir, aquí va a haber sequía. Y dije:
Señor Yahweh, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño, de nuevo. Y se arrepintió el Eterno de esto y dijo, no será esto tampoco, dijo el Adón. Y enseñóme así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho de plomo y en su mano una plomada de albañil. Y Yahweh entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor me dijo, he aquí, yo pongo una plomada de albañil en medio del pueblo, no le pasaré más. Sus altares serán destruidos y levantaré la guerra sobre la casa de Jeroboam. Entonces estamos viendo que Amós intercedió. ¿Están de acuerdo? Pero llegó el momento que aún ni la intercesión de Amós sirvió. ¿Por qué Israel sobrevivió? ¿Por los méritos de los patriarcas? ¿Por el pacto? ¿Qué opinan? Bueno, hijos, aquí aprendemos algo sumamente importante. La justicia del Eterno nunca es definitiva. Voy a repetir esto. La justicia del Eterno nunca es definitiva. Siempre hay una dimensión del inmenso amor de Dios donde la compasión prevalece sobre la justicia y donde la misericordia es una posibilidad perpetua. Vean lo que dice Amós 5:15. Aborreced el mal y amad el bien, y poned juicio en la puerta. Quizás el Eterno, Yahweh, Elohei, Sebaot, tendrá piedad del remanente de José. Y aquí tenemos algo interesante. ¿Recuerdan, hijos, que existen 4 doctrinas importantes dentro de la teología hebrea? ¿Recuerdan cuáles son? ¿Cuáles son? El nombre, muy bien. El remanente, ajá. Primeramente el nombre, ¿verdad? El nombre. El Shem. El nombre, el Shem. ¿Qué más? La Torá. El Mesías y su misión. Y por último, el remanente santo. Este fue la garantía, hijos. El remanente santo. Israel sobrevivió, hijo, cuando ya todo había fallado, cuando todo se había derrumbado, cuando aparentemente no había esperanzas. Siempre el Eterno guarda un remanente. Y en base a ese remanente, Israel no es destruido. Entonces, ¿cuál es el sello de garantía? Que pese a que nosotros cometamos todos los pecados y seamos castigados duramente, siempre Israel tiene la oportunidad de sobrevivir, de acuerdo a Amós. ¿A qué se debe? Al remanente santo. Esta ha sido la garantía, hijos, de que a pesar de que todos nos corrompemos, siempre hay un remanente que permanece fiel. Muy bien. Ahora, Amós dice, prepárate para el encuentro del Eterno. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Suena amenazador, ¿no? O sea, ya al final de las predicaciones de Amós dice, Israel, prepárate para el encuentro con tu Dios. Generalmente la mayoría de los comentaristas interpretan esto como una especie de amenaza. 5:14. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así dice el Eterno de los ejércitos, seré con vosotros como decís. Aborreced el mal y amad el bien. Poned juicio en la puerta. Quizá el Eterno de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José, o sea, de las tribus del norte. Muy bien. En el capítulo 4:13 dice lo siguiente. Porque he aquí, el que forma los montes y cría el viento y denuncia al hombre su pensamiento, el que hace a las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Yahweh Sebaot de los ejércitos es su nombre. Y en el capítulo 9, versículo 11-15, dice lo siguiente. En aquel día yo levantaré el tabernáculo de David caído
y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es llamado mi nombre posean el resto de Idumea y todas las naciones, dice el Eterno, hace esto. He aquí, vienen días, dice Hashem, en el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán vino, y todos los collados se derretirán. Y tornaré el cautiverio de mi pueblo de Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, y plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán del fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, dijo el Eterno, el Señor. Vamos a analizar esto. ¿Recuerdan ustedes cómo yo Amós, la voz del Eterno? Como un león, ¿verdad? Y dice Amós, prepárate a recibir al Eterno. Generalmente, hijos, cuando ustedes oyen el rugido de un león, ¿qué hacen? ¿Acercarse o alejarse? Si el Eterno está rugiendo como un león, ¿por qué el Eterno pide que nos acerquemos a Él? ¿No debería ser lo contrario, alejarnos? La palabra estar preparados para el Eterno significa purificarse, limpiarse. El Eterno ruge, pero no para destruirnos, sino para protegernos de nuestras propias maldades, para protegernos de las consecuencias de nuestras fallas. Por eso el Eterno ruge. Y Él nos llama, y nos acercamos a Él para hacer el bien y purificarnos. A eso se refiere Amós. En el pasaje que les leí hace tiempo, en la tradición aramea, dice de esta manera: pues he aquí, Él se está revelando, quien formó las montañas. ¿Observan? O sea, dice que el Eterno se está revelando a Israel. Israel tiene una cita con el Eterno. El castigo no dio resultado. Entonces, cuando el castigo no da resultado, ¿qué hace el Eterno? El Eterno salva a Israel. O sea, el Eterno no deja al hombre en la oscuridad, sino que le comunica sus pensamientos, su mensaje, contra tal de redimirlo. Entonces, hijos, este ha sido el mensaje de Amós. Hemos visto varios elementos importantes de la profecía. Número uno, que el Eterno juzga a las naciones. ¿Cómo las juzga? De acuerdo a falta de piedad, falta de lealtad y por iniquidad. Lo que hoy se denomina crímenes contra la humanidad. Muy bien. Ahora, ¿y a Israel cómo lo juzga? En base a pactos y promesas. Número uno, la Torá, guardar la Torá y sus ordenanzas. Número dos, la idolatría. Número tres, injusticia social. Y número cuatro, hipocresía religiosa. Sí, cuando nosotros caemos en un formalismo religioso, y eso ocurre en todas las religiones, no nada más en el judaísmo. Cuando caemos en un formalismo de guardar el Shabbat en la tarde, viernes en la tarde, pero el sábado en la mañana hacemos lo que nos da la gana, de nada sirve. O cuando nosotros guardamos una fiesta y estamos leyendo las escrituras con toda devoción y saliendo nos dedicamos a ver pornografía, de nada sirve. O cuando hablamos acerca de la Torá y la misericordia, pero hacemos negocios injustos, abusivos, cuando manipulamos a nuestra familia, herimos a nuestros seres queridos y maltratamos a todos aquellos que nos tienden la mano. Eso es nada más que hipocresía religiosa. Si tú vives verdaderamente la Torá, eres tú aquí y eres tú allá. No hay dos personas. No hay dos personas diferentes. No que digan aquí es un santo, allá es un demonio. No, es la misma persona aquí y allá. Se comporta igual. En ese momento, hijos, podemos librarnos de la hipocresía religiosa. Otra cosa, hijos. ¿Amós intercedió por su pueblo? Sí. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál fue la excusa? ¿Porque es justo? ¿Porque es bueno? ¿Porque es sincero? ¿Por qué? Porque son pocos, es pequeño.
Ahora, aquí viene lo interesante. ¿Se está refiriendo a Israel como un todo o se está refiriendo al remanente santo? Se está refiriendo al remanente. O sea, con el otro pueblo ya no había nada que hacer. ¿Por qué? Porque ya habían sido condenados a la muerte, a la destrucción. Ya no había nada. ¿Cuál era lo que se podía salvar? El remanente. Siempre, hijos, que ustedes ven, por ejemplo, en un incendio, se está quemando su casa y ya no hay nada o casi nada que hacer. ¿Qué hacen, hijos? Tratan de salvar lo mejor, lo que se puede, digamos, los documentos legales. Sería una buena forma de salvar, ¿verdad? Ya con sus documentos pueden hacer algo. ¿Qué otra cosa tratarían de salvar? Aparte de su familia, obviamente. Los recuerdos más importantes que puedan tener, la historia de su familia, quizás. Cada uno de nosotros tiene diferentes elementos. En este caso, Amós vio que Israel, como pueblo en general, había muy poco que hacer. ¿Pero qué se podía salvar? El remanente. Por eso dice, oh Señor, perdona a Israel porque es pequeño. Entonces, ¿cuál fue su base de salvación? El remanente santo. Eso es algo muy importante. Ahora, también en el libro de Amós, queridos hijos, se dice que el Eterno ruge como un león y va al encuentro de su pueblo. ¿Eso suena amenazador? Suena amenazador, aparentemente. Pero, ¿a qué va el Eterno como un león hacia Israel? ¿A qué va? Va a defenderlo, va a protegerlo. ¿Protegerlo de quién? De sí mismo, de nosotros mismos. Va a protegernos de nosotros mismos. O sea, que en lugar de llegar al castigo final, a las consecuencias finales de nuestras fallas, de nuestros errores, el Eterno mismo para aquella ola de desastres y dice, basta, hasta aquí, ahora yo actúo sobre ti. ¿Recuerdan aquella parábola rabínica de aquel príncipe que se portó mal y que el Eterno lo expulsa, el rey lo expulsa? ¿La recuerdan? Y le dice, vete de aquí porque tu conducta no es buena, y lo manda a una tierra lejana. Con el tiempo le llegan noticias al rey y le dicen, mira, fíjate que tu hijo, el príncipe, lleva una vida miserable. Se ha convertido en un mendigo. Y al rey le duele el corazón y le dice a su ministro, ve y dile que regrese. Y va este ministro y encuentra al príncipe y le dice, regresa, tu padre te busca. Y el príncipe dice, no. Regresa el ministro y le dice, no quiso venir. Y manda a otro y le dice, hijo, regresa. Y va con el príncipe y el príncipe le dice, mira, yo he pecado tanto que me da vergüenza regresar. No tengo cara para regresar. No puedo. Entonces regresa el ministro y le comunica eso a su padre. Y manda a un tercer ministro y le dice, dile esto a mi hijo. Dile, hijo, tú ponte en marcha y camina hasta donde tú te puedas acercar. Y yo voy a salir a tu encuentro y te voy a abrazar y te voy a traer en mis brazos. Este Midrash nos aclara precisamente el elemento de salir al encuentro de tu Dios. Muy bien. Pues eso, hijos, es lo que nos ha enseñado el profeta Amós. Shalom, queridos hijos. Si les gustó este humilde material, por favor, compártenlo. Amén.